¿Por qué me interesa la transmisión de la memoria? ¿En qué idioma lo hablo? Lo hablo en dos idiomas, lo hablo en francés y lo hablo en castellano. Al Adrián siempre en castellano, porque siempre hablo castellano conmigo. En francés, ¿por qué? Porque tengo hermanos que se han casado con francesas y los hombres en general dentro de mi familia no cuentan lo que ha pasado. Entonces lo hablo en francés. Creo que la memoria no la puedo limitar a lo que es solamente mi hijo, que ya está, yo creo que ya sabe todo y no es por nada que su tesis es sobre Chile, Uruguay y Argentina. Pero también yo pienso en mi hermano, sobre todo en aquel que se murió, que no pudo hablar sobre Chile o su pasado. ¿Por qué también en francés? Por el hecho que soy asistente social y porque recibo mucha gente que es de Camboya y de otros países, y es una manera de poderles hablar. Yo les pregunto qué es lo que vivieron. Recibo una gran parte también de refugiados políticos, pueden ser de Irán, de Argelia o de otras partes. Y el hecho de preguntarles también de su historia, como que creo, tal vez me equivoco, que los libera un poco, o recibo esos regalos. Ahora, la transmisión me parece que te permite mirar el futuro, partir con tus maletas cargadas de ese pasado que fue lindo, duro y difícil, pero de repente no sabemos qué es lo que transmitimos, sabemos lo que nosotros creemos que hemos dicho y a veces a ellos la memoria es selectiva de todas maneras. Por ejemplo, el Adrián nunca me hablaba tanto de los horrores, lo escribió y todo, pero me decía que me envidiaba porque había vivido la Unidad Popular y que él en Francia nunca había vivido eso y que eso me envidiaba. Yo le decía, Adrián, sí, pero el precio de la Unidad Popular fue bastante grande. Sí, pero de tener ideales, de haber luchado, de haber dejado estudios, de haber sido esa generosidad que tiene la juventud, aquí no, y esa es una de las razones por qué se fue a Brasil ahora. Pienso en mi sobrino, pienso sobre todo en la juventud, más que en los viejitos, que es lo que pasó conmigo, todo eso ya no tiene ninguna importancia, ya pasó, no lo vamos a volver a hacer. Pero pienso sobre todo en los jóvenes, eso me da mucho más esperanza que los viejos. Los viejos ya no vamos a ser, ya pasamos, ya estamos cargados, uno lo hemos superado, otro lo vivimos mejor, otro lo vivimos peor, pero bueno, es así. Y creo que de repente somos muy emotivos y es por eso que hice ¿cómo se dice en castellano? Este trabajo sobre la memoria de mi familia, para que se vea en un contexto más global, también en los vestidos, también cómo vivíamos en ese tiempo, y que la memoria no empieza con la Unidad Popular, la memoria empieza de donde uno partió. Y mi familia siempre a Navidad, vivían en Francia, se fueron a Chile, otros volvieron acá, otros están en Brasil, otros están en Alemania, otros están en Bélgica, y es como que eso no se termina nunca. Los que están en Chile quieren estar en Francia, y cuando están en Francia quieren estar en Chile, y eso es inevitable, y yo creo que a ti te pasa, cuando vas te faltan los olores de Francia, y cuando uno está en Francia faltan los olores de Chile, y bueno, y tenemos que vivir con eso. Ahora pienso sobre todo en aquellos sobrinos o niños, o pienso en los niños, por ejemplo, argelinos, que los padres nunca pudieron hablar y que quedan, no entienden cómo llegaron a este país que los trata tan mal y cómo no entienden esa parte de historia. Creo que no es el monopolio de los chilenos, creo que va mucho más allá. Y en eso me interesa, y es por eso que hice este trabajo para mi sobrino, y pensando también en mi lugar de trabajo, que ahí me siento útil. Ya no tengo partido, pero tengo mi trabajo que es en el social, y que eso me aporta bastante. No sé qué más te podría hablar. ¿Hace cuántos años que estás aquí? Llegué en el 74, tenía 17 años. Llegué porque tomaron preso a mi compañera en esa época. Mi mamá vivió la Segunda Guerra y dijo, no, yo viví y sé lo que es eso, así que como teníamos la nacionalidad francesa y teníamos un hermano que ya estaba en Francia, que era el Marcel, nos vinimos aquí. Yo me vine no contenta, pero muy enojada de quitar Chile, pero a los 17 años no tenía derecho a decir nada, y había algo que me decían que yo tengo que hacer otras cosas, así que me vine a Francia. Muy enojada porque pensaba que no era mi lugar de estar en Francia, sino que era estar más al lado del chico. Bueno, después hice mi camino, trabajé en un comité de expreso, hice una huelga de hambre, todo eso no me arrepiento, eso lo hice bien.
Ahora yo creo que me voy a quedar en Francia y no voy a volver a Chile a reconstruir todo de nuevo, no tengo esa fuerza como para hacerlo. Y aquí tengo mis amigas, no tengo la Adrián, pero va a venir a verme, tengo otras cosas que hacer todavía. Muéstrame el... Una de las cartas, la memoria empieza muy lejos de donde uno... Bueno, la primera cosa que puse fue un poema de Antonio Machado, Caminar que son tus huellas, el camino y nada más, porque me parece que es el camino que cada uno hace y que esto puede ser universal. Después, una de las cosas que siempre me marcaron en mi vida fueron los derechos humanos. No es por nada que soy hija de un abogado. Después, también está Francia, porque mi mamá es francesa. Puse a mi primera abuela que no conocí, que se murió a los 50 años, estamos marcados por los 50. Mi papá, mi abuelo y mi abuela. Y después dentro de la memoria quise reconstruir de dónde venía yo. Entonces empecé a buscar todo lo que venían los yungas y empecé a escribirlo poco a poco a mi manera para tratar de entender de dónde venía y comprender más que lo que viví. Entonces ahí encontré algunos, puse algunos yungos, otros aranguas, que lo he ido con el tiempo reactualizando. Esto no está reactualizado en este documento, pero sí en otros. Después las fotos de la época, de mi abuela por el lado materno, de los años 30. Mi abuela con sus hijos en Francia, que se veía muy contenta. Las otras fotos de mi abuela, que vivió de alguna manera un exilio ella, y los síntomas de depresión y cosas así que se sienten también en otras personas que han llegado de Francia, chilenos, o pueden ser de otras nacionalidades, es muy parecido. Y traté de empezar a poner fotos de esas personas para que mis sobrinos o algunos nietos que no van a tener la imagen de esa persona vean a qué se parecía. Entonces está la familia de Boeuf. Después de dónde vivían, cuántos hermanos, que eran 11. Después cuando parten de Francia hacia Chile en un barco, en este tipo el barco. Mi abuelo, que fue resistente. Y la primera carta de mi abuelo en 48 que le escribe a sus camaradas en Francia, donde cuentan las mismas cosas, de que yo me recuerdo mis primeras cartas que mandé a Chile a amigos diciendo que la comida era mala, que esto, él también decía que la comida era mala en Chile, de toda la gente que había visto tan extraña, tanto negro, tantas cosas así, porque en el norte de Francia no había negros, había muchos polacos de otros países del norte. Y donde habla de todo, de los camaradas, donde hace un saludo a Charles de Gaulle, porque era golista de alguna manera, aunque había sido un poco disidente, y habla cuando llega. Después va al Paraíso, para que vean. Yo quería una tarjeta de ese tiempo para que no como ahora está tan pintoresco o tan destruido, como podrían ser las dos cosas. Después una foto de mi mamá, una foto de mi papá, porque siempre los nietos se acuerdan que como que la abuela es abuela y siempre fue abuela, entonces era para mostrarlo. Después el casamiento de mis padres. Cuando registraron el casamiento en la Embajada de Francia. ¿Quién eligió los nombres? Porque siempre los nombres tienen un sentido. Cuando uno ve por qué le puso a sus hijos tal o cual nombre, yo quería Adrián, porque Adrián se podía decir en francés y en castellano. Me encontré con un amigo que le dije, ¿por qué te llamas Emilio? Y se rió y me dijo, por Luis Emilio Recabarro. Entonces, viste, siempre tiene un sentido un nombre, no es por casualidad. Esta es la casa que yo viví, que quería mostrarle a mis sobrinos, a mis hijos, donde Adrián lo conoce porque la fuimos a ver en Chile. Las fotos de mi papá con mi hermano que ya no están así, por supuesto. Una tía muy querida que vive en Chile y que siempre nos llamamos y nos escribimos. Yo cuando chica, con mi hermano que se murió, que estuvo preso, con el carnet de identidad de mi hermano, de mi papá.
con una tía que se casó, con mi papá que se quería aún con mi mamá, mi papá en la universidad y en Francia, con el certificado de función de mi papá, cuando se murió mi papá. Y esta foto es mi abuelo, que cuando traté de ver qué revista, qué libro, qué es lo que tenía ahí, era un diario francés en que hablaban sobre la situación en Francia. O sea, pasa exactamente la misma cosa como nosotros aquí en Francia, que buscábamos los diarios para ver cosas sobre Chile, qué es lo que se hablaba, qué es lo que se pasa. Prueba de aquello es que más adelante, bueno, estas eran fotos cuando yo era joven, que no tiene mucha importancia. En toda la parte de Chile, durante la Unidad Popular, también lo que eran las huelgas, un texto bonito que escribió mi hijo cuando tenía 11 años, como habla de Chile, el último discurso de Allende, cuando me casé por procuración con mi primer marido que estuvo preso. ¿Él estaba preso en el momento que te casaste? Sí, nos casamos por poder. Fue mi suegro y un amigo del suegro que nos representaron. Estamos muy modernos antes que aún Chile no lo. Después, cuando trabajé en el comité de Expreso con las arpilleras, que era el mejor lenguaje, el mejor discurso que podíamos tener. Después mi casamiento, como lo transcribimos también a la Embajada de Francia. La primera carta de que el chico me escribió cuando salió de estar incomunicado, que fueron 3 meses o 4 meses, en la cual sabe que yo parto a Francia, al exilio. Me dice buena suerte. Es una carta que me cuesta mucho leer, pero y sobre todo cuando veo Hoy lloré. Esta carta yo pensaba, con la autorización del chico, dársela al Museo de la Memoria, porque me parece que esto no me pertenece solamente a mí, a mi sobrino no le va a aportar mucho más, y pienso que tal vez su lugar estaría más allá. Y después, como muchos chilenos que estábamos en el exilio, empezamos a recortar todo lo que salía sobre Chile en ese momento, que es lo que pasaba con Pinochet, sobre los presos, sobre toda la situación de los derechos humanos en Chile. Y así quise ser un poquito más objetiva dentro de mis sentimientos para transmitir cosas que eran reales y que no era una invención mía, ni agrandar, era el momento como se hablaba de Chile. Entonces recorté un montón de diarios donde no solamente hablaban del MIR, pero también hablaban de Tomisch, hablaban de otras cosas. Y sobre todo de los derechos humanos. Y te ponía con las cartas que recibía del chico cuando estaba en el campo de concentración Ritoque en ese momento, y que me llegaban estas cartas tarde, mal y nunca, y las guardé preciosamente. No las tengo todas porque entre medio nos separamos y él tiene las otras cartas, pero pensé guardarlas. Esta también pensaba dársela al Museo de la Memoria. Después eran los casos, los 119, creo que es sobre los muertos en el extranjero. Y decidí con otras mujeres, éramos 4, que las 4 teníamos nacionalidad francesa, hacer una huelga de hambre. El chico no sabía qué es lo que yo hacía en Francia, porque no se lo podía transmitir porque estaba preso y podía ponerlo más en una situación complicada que decírselo. Pero lo supo porque escuchaba Radio Moscú y supo que yo hacía una huelga de hambre. Y eso fue en septiembre del 75. En septiembre del 75 yo tenía 18 años. Y el chico, sabiendo que yo había hecho esa huelga de hambre, nos escribe una carta dando homenaje a las 4 mujeres que estábamos haciendo la huelga de hambre, y esa carta viene de Ritoque, del campo de concentración. Esa carta nunca me gustó porque yo quería que me dijera que me quería, que me echaba de menos, que proyectarme en alguna cosa, y era una carta militante. Con el tiempo la entiendo, pero no es la carta que más me ha gustado. Pero tiene su valor en ese momento de haberla escrita, y para él fue importante, y eso es el valor que tiene.
Después eran las fotos que yo le mandaba, que podía recibir, más chica era mejor porque así las podía tener para mostrarle que yo cambiaba, cómo estaba y todo eso, porque estuvo 2 años presa. Después siguen los diarios y siguen las cartas del chico. Y ahora estaba en Puchuncaví. Aquí estuvo con el Oscar Castro. Esta era una foto que mi hermano chico me la tomó, en la cual yo leía las cartas del chico, porque las leía varias veces porque me llegaban tarde, mal y nunca, cuando no los pasaban en comunicación y todo eso. Y se me puede notar cómo estaba contenta. En marzo del 76 el chico fue liberado. Esa foto nos la tomó, la primera foto que estamos juntos, y la tomó mi hermano chico, siempre mi cómplice, en Vincennes, donde andamos como en un botecito. Esa es la parte que empieza el exilio de Renato. Yo ya lo había vivido hace 2 años. Bueno, el tiempo nos separamos.